Buenos días a todos. En nombre de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, me gustaría darles la bienvenida a esta conferencia web titulada Aplicación del coaching a la prevención de riesgos laborales. Gracias a todos los participantes por el interés mostrado en esta actividad que esperamos que les sea de gran utilidad. Este webinar tiene por objetivo brindar a los participantes una visión general del campo del coaching y en concreto del coaching aplicado a la prevención de riesgos laborales, ampliando nuestro conocimiento sobre los fundamentos y objetivos del coaching aplicado a la prevención, las diferentes fases del coaching en PRL con especial atención al método GROW y el estudio de un caso real aplicado de coaching en PRL. Para desarrollar esta temática nos acompaña un gran experto en la materia, don Humberto Borrás Ceda, gerente de la empresa Talentum Consultores, licenciado en Psicología, diplomado en Psicología y Empresa por EADA, máster en Prevención de Riesgos Laborales y coach certificado por AECOPA, Asociación de Coaching Ejecutivo, Organizativo y Mentoring. Con anterioridad a ser gerente de Talentum Consultores, Humberto trabajó en los departamentos de recursos humanos de Ultramar Express del Grupo TUI y Air Europa del Grupo Globalia y también como responsable del equipo técnico de Previs, Servicio de Prevención Ajeno. Muchas gracias, Humberto, por haber aceptado nuestra invitación a participar en este webinar. Gracias. Hemos dedicado este webinar a la aplicación del coaching a la PRL, dos conceptos que en principio no parecen estar relacionados, pero que como veremos sí que lo están, pudiendo ser de gran utilidad la aplicación del coaching para la mejora de la gestión de la prevención de riesgos laborales en las empresas. Si atendemos a la definición de coaching de la Asociación Internacional de Coaching, se trata de una forma avanzada de comunicación, ayudar a un individuo, organización o equipo a producir un resultado deseado gracias a la co-creación de conciencia y soluciones a los problemas, una tecnología de éxito completamente integrada y personalizada. El término coaching en el ámbito empresarial y personal se utiliza para describir el proceso interactivo y transparente mediante el cual el coach o entrenador y la persona o grupos implicados o coachees en dicho proceso buscan el camino más eficaz para alcanzar los objetivos fijados usando sus propios recursos y habilidades. En ambas definiciones se dejan entrever tres elementos que coinciden con varios aspectos que desde las organizaciones empresariales venimos defendiendo que pueden ser de gran interés de cara a una posible mejora en la gestión preventiva en nuestro país, como son poner el foco en los resultados, la implicación de todos en el proceso y el uso de recursos y habilidades ya existentes. Así, desde nuestro punto de vista, la normativa española actual de prevención de riesgos laborales ha configurado un modelo normativo caracterizado por una responsabilidad objetiva al empresario, haciéndole garante de los resultados de seguridad y salud de los trabajadores, estableciendo a tal fin un prolijo deber de medios, frente al modelo existente en otros países europeos en el que para la aplicación del deber de resultados se deja a la decisión de las empresas la organización y determinación de los medios para alcanzar los mismos. Por otro lado, defendemos que en nuestro sistema se echa en falta una implicación positiva y responsable de los trabajadores, pues aunque el papel de la empresa en la gestión de los riesgos profesionales es determinante, sus esfuerzos pueden devenir ineficaces si los trabajadores no participan de forma activa y, lo que es más importante, asumen su responsabilidad en la gestión. Asimismo, desde nuestro punto de vista, no es necesario que un salto cualitativo en la mejora de la prevención conlleve nuevos esfuerzos económicos. Por el contrario, es necesario que se rentabilicen adecuadamente los esfuerzos actuales. Una mejora en la gestión preventiva no puede crear mayores problemas y esfuerzos económicos a los empresarios, ni desbordar los límites de la prevención de riesgos laborales, sino que debe facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales a las empresas, aprovechando la transferibilidad de proyectos y las buenas prácticas. Así pues, es importante trabajar en aras de una prevención centrada en los resultados, en la que haya implicación tanto de empresarios como de trabajadores en el proceso, utilizando para ello recursos y habilidades ya existentes, aspectos que por lo que parece el coaching en los que parece que el coaching puede ayudarnos. Sin más, le cedo la palabra a don Humberto Borrás y les animo a que hagan uso de la herramienta chat que tienen disponible para formularle a nuestro ponente aquellas dudas o comentarios que les vayan surgiendo sobre esta materia. Recordarles asimismo que estamos a su entera disposición en el teléfono 5691-566-3411 y en la página web www.prl.coe.es, donde podrán encontrar información sobre las actividades desarrolladas por COE en materia preventiva. Muchas gracias. Humberto, por favor, cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Lo primero de todo, agradecer a COE la invitación
pues eso, para mí es un placer estar aquí, es un placer también poder contar y saludo a todas las personas que están en su centro de trabajo o en su casa, incluso delante de su ordenador, y también, por supuesto, a las personas que están aquí. Entonces, muchísimas gracias, especialmente a Elena, que ha sido la persona que ha coordinado, que ha permitido que esté aquí, ¿no? Entonces, pues nada, pues nos ponemos ya en marcha, y la idea de esta presentación será la siguiente, ¿no? Vamos a tocar 3 puntos fundamentales. Lo primero de todo, nos vamos a plantear qué es exactamente esto del coaching, porque efectivamente hay muchísimas definiciones de coaching en función de las escuelas, en función de los enfoques, pero por lo menos aquí hablaremos de unas concretas y después hablaremos precisamente del coaching relacionado con la prevención de riesgos laborales. Después hablaremos de cómo se aplica ese coaching al mundo de la prevención de riesgos laborales, porque es verdad que ya se está aplicando en otros campos y recordemos que el origen del coaching actual es deportivo, ¿no? Y después hemos traído aquí un caso real de la aplicación del coaching en prevención de riesgos laborales para un equipo de trabajo, para una empresa concreta, ¿no? Entonces, hay una parte que ya hablaremos, que habla que el coaching, hay cosas que son confidenciales, pero he pedido permiso para esa empresa para presentar su caso, es decir, que en este caso está permitido, ¿no? Bien, entonces empezamos la sesión y empezamos con una fotografía que todos ustedes podrán ver en el ordenador de su puesto de trabajo. Una fotografía en que hay un equipo de trabajo, en principio que podríamos decir que está trabajando de forma insegura, ¿no? Y la pregunta que hacemos a los que estén en su centro de trabajo, y la pregunta que hacemos también a las personas que están aquí es: ¿por qué existen actos inseguros? ¿Por qué hay gente que no sigue las normas de seguridad y salud? Es una pregunta general y que los que están, insisto, conectados, que reflexionen sobre ella, y también pregunto a las personas que están aquí, pues si alguien se atreve a hacer una pequeña reflexión. ¿Un exceso de confianza? Exceso de confianza, por ejemplo. Por ejemplo, ¿alguna idea más que tengan? Falta de cultura preventiva. Falta de cultura preventiva. Bien, seguramente encontraríamos diferentes motivos por los que realmente estas personas que estamos viendo aquí están trabajando de esta manera, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es ahora mismo un planteamiento desde un punto de vista técnico, ¿no? Entonces, entenderíamos que el equipo de los técnicos de prevención, sean técnicos de prevención propios o ajenos de esa empresa, han realizado una evaluación de riesgos, y esa evaluación de riesgos, primero se ha identificado un riesgo y después se ha evaluado ese riesgo, ¿no? Por tanto, lo primero que puede pasar es que el trabajador, en este caso este grupo de personas, identifiquen el riesgo exactamente igualmente que el técnico, ¿no? Vale, puede pasar que lo identifiquen o que no lo identifiquen, y también, por otro lado, puede pasar que evalúen o interpreten el riesgo exactamente igual. Bien, o no, es decir, que existen esas dos posibilidades, ¿no? Y después, en función de esa identificación y de esa evaluación, pues puede que actúen o no actúen. Pues vamos a ver una primera posibilidad, es decir, los trabajadores no han identificado el riesgo, los trabajadores no han identificado, es decir, no son capaces de evaluar ese riesgo. Por tanto, nosotros podríamos decir que la probabilidad de que esas personas no hagan el trabajo correctamente es alta. No hay identificación, no hay valoración y, por tanto, es alta, ¿no? Bien, o lo que puede ocurrir, que también pasa, es que esos trabajadores, a pesar de que no identifiquen y que no evalúen el riesgo, trabajen correctamente. Ese sería el caso de personas que les dicen: oye, aquí tienes que trabajar según este procedimiento, haz lo que tienes que hacer. ¿Bien? Lo que pasa es que no saben por qué tienen que hacerlo. ¿Bien? Por tanto, la forma de abordar a los equipos o las personas trabajadoras que no hacen
lo que se supone que tienen que hacer en materia de seguridad de salud, la forma que tenemos de intervención es trabajar sobre el conocimiento. Eso significa que tenemos que dar formación, información y tenemos que dar mucho feedback. Oye, que sepas que esto no se hace así. Bien, esto es una primera posibilidad y es posiblemente fácil la intervención. Información y formación para aquel que no sabe. Pero vamos a suponer que en este caso hay personas que identifican el riesgo exactamente como los técnicos de prevención, hay personas que evalúan ese riesgo exactamente igual, y ocurre lo siguiente, y esto es lo más preocupante desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, que no realizan o no siguen las normas de seguridad de salud. Vale, por tanto, en este caso ya tenemos que plantearnos que no se trata de un problema relacionado con el conocimiento, sino se trata de un problema relacionado posiblemente con temas motivacionales o con temas emocionales. Por tanto, si además de identificar evalúa perfectamente, pues bienvenido sea, esto es lo ideal desde el punto de vista de la prevención. Pero ahí es donde nosotros vamos a trabajar, desde el coaching aplicado a la prevención de riesgos laborales, en esas personas o equipos de trabajo que identifican sus riesgos, que evalúan sus riesgos exactamente igual que la empresa, pero no hacen lo que se supone que saben. Y entonces aquí es donde entra el coaching. ¿Por qué? Porque el coaching trabaja sobre todo en temas actitudinales y en temas emocionales. Es decir, oye, ¿y por qué no estás siguiendo las normas de seguridad y salud? Fijaos, que puede haber una respuesta clara, porque no me da la gana. Bien, pues desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, ahí tenemos un problema. Y la presentación de la metodología del coaching, de esta ponencia, va dirigido a trabajar fundamentalmente en este aspecto emocional de la prevención de riesgos laborales. Vale, la situación ideal, como hemos comentado antes, es tener personas que identifican los riesgos como los técnicos de prevención, que evalúan los riesgos como los técnicos de prevención y que hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Vale, pasamos a un siguiente aspecto, y es el famoso iceberg, que lo conocemos todos aquellos que hemos estado formándonos en temas de prevención de riesgos laborales, que lo conocemos el iceberg en temas sobre todo de accidentes de trabajo, ¿no? Hay unas cosas que se ven que son visuales, pero hay unas otras cosas que no se ven cuando se produce un accidente, y que de alguna manera estas cosas son al final más importantes que lo que se ve. Bien, pues entonces el iceberg desde el coaching se suele aplicar porque los seres humanos tenemos una parte visible, que es aquella parte en la que nosotros, las acciones, ¿no? Es aquello que vemos. Por tanto, podemos ver personas que hacen cosas en el sentido que siguen las normas de seguridad de salud. Bien, vale, ¿cómo puedo trabajar yo que la gente haga lo que tiene que hacer? Pues la formación nos ayuda, la información nos ayuda, el feedback nos ayuda, o por ejemplo, sistemas de incentivos. Es decir, si tú sigues las normas de seguridad de salud, yo te voy a incentivar incluso desde un tema económico, ¿no? Pero parece ser que las conductas, es decir, todo aquello que hacemos nosotros, está basado en otras cosas que están en las profundidades de ese mar donde flota ese iceberg, ¿no? Entonces, en esa parte oculta encontramos cosas como son las aptitudes, cosas como son las actitudes, cosas como son las opiniones, las creencias y los valores. Es decir, fundamentalmente se sustentan nuestras acciones a partir de valores, creencias, opiniones, actitudes y actitudes, ¿no? Vale, pues ahí es donde tiene que trabajar el coaching PRL, aunque evidentemente podemos trabajar actitudes desde lo que es la formación. Nosotros, y el planteamiento es que una metodología muy potente para trabajar cosas más profundas en el fondo de ese mar frío es el coaching PRL, en este caso el coaching aplicado a la prevención de riesgos laborales, ¿no? Por tanto, la formación nos puede ayudar, las campañas de comunicación, la propaganda que podemos realizar nos puede ayudar a trabajar actitudes, algunos informes relacionados con salud,
Incluso otra metodología de formación como puede ser el outdoor training, es decir, trabajar temas relacionados con la prevención, pero en otros ámbitos fuera de la empresa. Y por último, el coaching de prevención de riesgos laborales. Entonces, a partir de ahora nos centramos en, primero, hablar y contextualizar un poco qué es eso del coaching, ¿no? Bien, originariamente ya digo que hay muchísimas definiciones de coaching. Yo he traído una definición que por quien la propone, y siendo la institución que es, pues bueno, le vamos a dar el valor, pero hay muchas, ¿no? Entonces sacaremos una definición oficial y después una definición más personal, porque es a mí que me gusta, ¿no? Pues, ¿qué es el coaching, no? Pues como una definición, el coaching profesional consiste en una relación profesional continuada que ayuda a obtener resultados extraordinarios en la vida, profesión, empresa o negocios de las personas. Es decir, es una forma en la que yo me reúno con una persona mediante una entrevista o con un equipo o un grupo mediante una conversación en el que el coach pretende que esas personas alcancen los objetivos que quieran. Es decir, objetivos cuáles pueden ser a nivel profesional o pueden ser a nivel personal o a nivel organizacional, ¿no? Por tanto, fundamentalmente se basa en una conversación, ¿no? Lo que pasa es que con una metodología diferente, ¿no? ¿Qué se consigue mediante el proceso de coaching? Pues mediante el proceso de coaching, las personas que participan en él adquieren un mayor conocimiento sobre ellos mismos, con eso pueden aumentar su rendimiento, y cuando estamos hablando de prevención hablaremos de la probabilidad de éxito en el seguimiento de los procedimientos en seguridad y salud, y después mejorar temas relacionados con la calidad de vida, ¿no? Y recordemos que tiene mucho que ver la prevención de riesgos laborales en el trabajo con la posterior calidad de vida, ¿no? Esta es una definición que hace la ICF, que de alguna manera da normas y de alguna manera está creando todo lo que es pues una contextualización de qué es esto del coaching, ¿no? Vale, les presentamos ahora una definición que me gusta más a mí personalmente, que es que el coaching es un proceso de aprendizaje a través del cual las personas transforman el tipo de observador que es. Es decir, el coaching ayuda a que yo, ante una situación concreta, pueda tener visiones diferentes. Es decir, lo que dice el coaching es que, y lo representan con unas gafas, que cada uno de nosotros tenemos una forma de ver el mundo, es decir, tenemos nuestras gafas particulares que vemos la realidad de esta manera, y que esas gafas nos ayudan a ver el mundo, pero solo de una manera, que es en función del cristal, ¿no? Bien, la propuesta que se hace desde el coaching es que seamos capaces de entender que hay otras gafas, incluso de ser capaces de ponernos otras gafas para ver el mundo diferente, ¿no? Y esta es la idea. Si yo soy capaz de ver temas, y ahora lo aplicaremos al tema de la prevención de riesgos laborales, soy capaz de ver otra perspectiva respecto a cómo funciona la prevención en mi organización, en mi equipo, etcétera, etcétera. Si soy capaz de ver eso, posiblemente sea capaz de hacer cosas diferentes. ¿Ven? Esta es otra de las ideas importantísimas, ¿no? Y después, para todos aquellos que les gusten las fórmulas matemáticas, una forma diferente de ver en qué consiste el mundo del coaching, pues es mediante una fórmula en que el desempeño estaría compuesto por una resta que es el potencial que tenemos cada uno de nosotros, y estamos hablando, y eso es otra de las que forma parte de la filosofía del coaching, que se cree en el potencial que tienen las personas para alcanzar los objetivos que quieran, equipos y individuos, y después lo que resta son las interferencias, esas limitaciones que fundamentalmente serán limitaciones, uno, los obstáculos que uno mismo se pone, es decir, las autolimitaciones, y por otro lado, las que proceden relacionadas con el exterior. Por ejemplo, limitaciones, hablando del tema de la prevención de riesgos laborales, la presión del tiempo relacionada, por ejemplo, con un tema de poder seguir las normas de seguridad y salud como nos gustaría. Bien, estos son estas definiciones,
Y ahora hablaremos de los diferentes tipos de coaching que nos podemos encontrar, es decir, y esto va avanzando, ¿no? Pero fundamentalmente podemos hablar de un coaching que se llama el coaching ejecutivo, y se llama ejecutivo porque en principio, cuando se hizo el traslado desde el mundo del coaching deportivo al coaching empresarial, claro, se estaba hablando de deportistas de élite, por tanto se pensaban que de alguna manera los directivos de empresa eran la élite, para decirlo de alguna manera, de las organizaciones, ¿no? Por tanto, en principio, ese coaching era coaching ejecutivo, aunque hoy en día ya se está aplicando el coaching no solo a los ejecutivos, sino a los mandos intermedios o a cualquier persona en un momento dado que quiera alcanzar un objetivo empresarial, ¿no? Después hay otro tipo de coaching que se llama el life coaching, un tipo de coaching dirigido fundamentalmente a retos de la vida. Resumiendo de una manera más rápida, sería este tipo de coaching que lo que pretende es que las personas alcancen aquellos retos que les permitan ser más felices. ¿Bien? Por tanto, ya no estaría relacionado con el mundo empresarial. Y por último, otro tipo de coaching, que es el que personalmente en el mundo de la aplicación del coaching a la prevención de riesgos laborales, es el que creo, desde mi perspectiva, más interesante, y es el que personalmente desde nuestra empresa estamos intentando trabajar más, ¿no? Que es el coaching de equipos, es decir, nosotros trabajaríamos los objetivos de lo que quiere alcanzar ese equipo desde un equipo natural, es decir, un equipo que habitualmente trabajan juntos, sea una sección, un departamento, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, entonces, y ahora ya nos metemos, ¿qué es esto de la aplicación del coaching al mundo de la prevención de riesgos laborales? Bueno, pues de alguna manera, eso sí es una modalidad de trabajo, yo lo que sí hablaría es una metodología de trabajo, el que se pretende la identificación de los obstáculos o las limitaciones o los conflictos que impiden que esa persona o grupo de personas sigan las normas de seguridad y salud. Recordemos que estamos hablando de personas que fundamentalmente saben cuáles son sus riesgos. Por tanto, nosotros ya desde el coaching en prevención de riesgos laborales no trabajaríamos en todas aquellas personas que de alguna manera podemos comprobar que tienen la formación y la información adecuada en relación a sus riesgos de su puesto de trabajo. Bien, entonces, a través de una tarea y a través de esta metodología, lo que se intenta sobre todo es conseguir que esa persona o grupo de personas tengan la posibilidad de poder tener diferentes perspectivas en relación a sus actuaciones. Es decir, podríamos decir, oye, ¿usted por qué no hace lo que se supone que tiene que hacer? Y a partir de esa conversación podríamos encontrar autolimitaciones. No lo hago, por ejemplo, porque, bueno, y lo que hablábamos antes, ¿no? Porque voy sobrado de confianza. Bien, pues el ir sobrado de confianza, en un momento dado, es un riesgo. Bien, lo que pasa es que desde la metodología del coaching, el coach no le diría a su cliente, ¿sabe usted que eso es un alto riesgo de que usted pueda tener un accidente grave? ¿Bien? Sino, haríamos preguntas para que este señor llegara a la conclusión que la confianza excesiva puede ser un riesgo para su salud, pero que llegue este señor o esta señora a su conclusión, ¿no? Vale, desde el punto de vista del coaching, ¿cómo podemos aplicarlo al mundo de la prevención de riesgos laborales? Entonces, existe una primera posibilidad, que lo llamaríamos el coaching individual, sobre todo dirigido a temática psicosocial, es decir, relacionada con el estrés que me provoca el trabajo. Bien, para contarles alguna experiencia, por ejemplo, una experiencia de un proceso con un directivo que fue denunciado, en este caso por una persona del sindicato, por acoso psicológico. Entonces, tenía que presentarse en la inspección de trabajo y tenía que de alguna manera defender sus argumentos en que él no era un acosador. Esa situación le creaba un tipo de ansiedades y acude a un proceso de coaching para intentar gestionar esa reunión con la inspección de trabajo.
una de sus conclusiones más interesantes a lo largo del proceso es que él no era ningún acosador. Creo que a partir de ahí le cambió fundamentalmente la perspectiva, ¿no? Después, otro tema relacionado con actitudes en relación a la prevención de riesgos laborales. Es decir, en este caso sería alguna empresa que dice tengo un problema con un trabajador concreto, me gustaría que desde la metodología del coaching a ver qué podemos conseguir que este señor o esta señora pues se salga de no querer hacer lo que tiene que hacer y al final a ver si es capaz de seguir las normas de seguridad y salud, ¿no? Ahora rápidamente, recordando una experiencia, recuerdo un señor que tenía ese problema, al final llegó a la conclusión de que no quería seguir trabajando en esa organización después de un proceso de coaching y decidió negociar un despido. Bien, lo que significó de alguna manera que la empresa en ese momento se desprendió de un trabajador de alto riesgo, ¿no? Porque esa persona dentro de ese proceso de coaching estaba convencido que él no quería seguir las normas de seguridad y salud porque estos señores empresarios lo único que hacen y buscan, bueno, tenía todo un discurso y en ese caso no se le pudo sacar de esa visión, pero bueno, lo que sí es que de alguna manera decidió no seguir trabajando en esa organización. Bueno, el coaching de equipos sobre todo intenta trabajar e identificar creencias colectivas limitantes, ¿no? Y ya hablaremos porque el caso concreto del que vamos a hablar, de esa empresa, era un coaching de equipos precisamente de una creencia limitante muy interesante desde el punto de vista de por qué la gente al final no hacía aquello que sabía perfectamente que tenía que hacer. Y por último, otra versión de cada día más, no solo en el mundo de la prevención de riesgos laborales, sino en el mundo en general de la gestión de equipos, que es lo que se llama el líder coach. Es decir, un señor o una señora que gestiona un equipo con un estilo de liderazgo basado en el coaching, no en lo que en no decirle a sus trabajadores lo que tienen que hacer, sino en intentar desarrollar el máximo potencial de sus trabajadores, ¿no? Esto es otra modalidad y que, bueno, que de cada día más se está trabajando. Estamos hablando en este caso de estilos de liderazgo y en este caso, así como existen estilos más directivos o más participativos, estamos hablando de un estilo que de cada día más se está poniendo, bueno, está funcionando, que se llama el líder coach. Vale. Bien, y ahora vamos a hablar de cuáles son los fundamentos del coaching, ¿no? Porque a base de los fundamentos creo que entenderemos cómo funciona un proceso de coaching en general y concretamente en el mundo de la prevención de riesgos laborales. Lo primero de todo, ¿qué se intenta mediante el coaching? Se intenta el fomentar la responsabilidad. Es decir, y esto lo podemos realizar con un ejercicio que es el siguiente. Yo ahora mismo tengo un bolígrafo en mi mano y va a ocurrir lo siguiente. Fíjense. Bien, aquí la propuesta es exactamente qué ha pasado aquí. Es decir, qué explicación dan ustedes a lo que ha pasado ahora. No sé si alguien... Vale, bien. Entonces, parece ser que hay dos explicaciones, y aquí una de las personas que está aquí presencialmente con nosotros ha dicho que yo he soltado el rotulador, y efectivamente así ha ocurrido, pero hay otra explicación, que no es que haya soltado yo el rotulador, sino que lo que ha pasado ha sido el efecto de la gravedad. Bien, pues en función de lo que conteste yo, las dos son correctísimas, es decir, por un lado puede ser la gravedad que ha funcionado y por otro lado puede ser que sea yo que haya tirado este bolígrafo, pero en función de la respuesta que dé yo ante una situación determinada, significa que yo soy responsable o la culpa es de la gravedad. Por tanto, uno de los ejercicios que se realiza desde el coaching es que cada uno de las personas o equipos asuma su responsabilidad. Es decir, no a los balones fuera, sino a asumir el protagonismo de que yo tomo decisiones. Por ejemplo, ¿en qué? Tomo decisiones a la hora de seguir o no las normas de seguridad y salud. No es una cuestión de que, no, es que no me dejan. ¿Bien? Vale, pues esto es uno de los primeros elementos en el que se basa el coaching. Hay otro que se llama la toma de conciencia, ¿no?
Y esto en psicología se habla mucho del tema de los hábitos. Cuando uno se habitúa a hacer algo, pasa a lo inconsciente. Es decir, de alguna manera está automatizado. Por tanto, si está automatizado, no somos conscientes, pero ahí está. Bien, por tanto, otro de los trabajos que se realiza en el coaching es intentar hacer consciente lo inconsciente. ¿Por qué? Porque si no, no se puede cambiar. Por tanto, el trabajo del coach con ese cliente o coachee es trabajar y hacer consciente de determinados hábitos de conducta que son poco productivos desde la seguridad de salud. Bien, después se trabaja con otra cosa, que son las creencias, los valores y las normas. Las creencias, los valores y las normas están muy asociados a nuestra familia, está muy asociado a nuestra educación, a nuestro entorno social, a nuestra experiencia, a nuestra cultura y, lógicamente, también a la cultura empresarial. Por tanto, puede ser que exista una creencia en la que todos, en las que creo que todos o la mayoría hemos vivido, que es que, que los Reyes Magos existían y que nos traían regalos cada Navidad. Bien, eso no lo poníamos en duda cuando éramos chavalitos. Hoy en día, esa creencia en los adultos, supongo, en la mayoría, ya la damos porque esa creencia realmente no era así. Pues funcionamos con muchísimas creencias relacionadas con la cultura, en este caso la cultura empresarial, que es que las cosas en esta organización son así, y no hay nada que hacer. Es decir, no las ponemos en duda. Por ejemplo, una determinada creencia muy típica relacionada con el mundo, por ejemplo, de la construcción y asociado al tema de las altas temperaturas que en verano, y sobre todo en este país de sol, ¿no?, sufren los operarios. Temperaturas de 40-50 grados, con una alta probabilidad de esos operarios de sufrir cáncer de piel. Bien, pues la técnica, en este caso, de protección de ese trabajador sería ponerse una crema protectora de 50-60 extra. Bien, creencia, ¿cómo me voy a poner yo esa crema protectora cuando, en el caso de que sea hombre, está tocando, mi masculinidad? Bien, por tanto, eso es una creencia limitante que impedirá que este señor se ponga una crema de protección y, por tanto, que crecerá la probabilidad de que pueda padecer un cáncer de piel. Bien, pues entonces deberíamos, desde el coaching, identificar esas creencias que están basadas en cuestiones, vamos a llamarles poco productivas desde el punto de vista de la seguridad y de la salud. Y por último, la transformación del observador. Eso significa que si yo tengo un punto de vista y soy capaz de tener otros puntos de vista, a partir de ahí, pues posiblemente tenga otras formas de actuar, ¿no? Bien, hay un ejemplo que se utiliza mucho para estos casos, ¿no? Y si estamos hablando de un ejemplo relacionado con el mundo, tal vez, de la agricultura, y estamos hablando de los excrementos de vaca, los excrementos de vaca, en principio, no son muy apetecibles, ¿no? De hecho, nos escapamos, a no ser que yo cambie el observador y crea que los excrementos de vaca son fertilizantes, es decir, es un abono. Por tanto, desde esa perspectiva, yo tengo otra relación con los excrementos de vaca. ¿Bien? Entonces, es esa intencionalidad, a partir de esa entrevista con este señor o este grupo de personas, que seamos capaces de transformar el observador. ¿Bien? Esta sería la idea, ¿no? Vale, una de las propuestas desde el coaching es que todos nosotros, todos ustedes, tienen una mochila, que esa mochila llevan ahí creencias, valores relacionados con educación, cultura, etcétera, etcétera, que hacen que veamos el mundo de determinada manera. Por tanto, desde el punto de vista del coaching, se trata de identificar todas aquellas creencias, valores, ideas, visiones que nos limitan para seguir las normas de seguridad y salud. Una vez identificadas, las analizamos y a partir de ahí pasan cosas, como por ejemplo que nos demos cuenta. De hecho, este darse cuenta es muy típico en el mundo del coaching, ¿no? La imagen de las gafas. Vamos a hacer una práctica muy rápida, ¿no?, relacionada con los temas de la cultura, ¿no? En este caso aparece lo típico, un pastel, ¿no?, que dice,
divida usted este pastel en 8 trozos iguales, ¿no? Pero solamente con 3 cortes, ¿no? Entonces cada uno intentará hacer 3 cortes para conseguir conseguir las porciones de este pastel, y tenemos una tendencia a cortar de esta manera. ¿Por qué? Está basado en creencias, culturas, hábitos a la hora de cómo tengo que cortar yo un pastel. Pues seguramente alguno de ustedes ya lo habrá resuelto. Hay formas de cortar el pastel diferentes, ¿no? Que es hacer así y también hacer cortes transversales, ¿no? Bien, esto simplemente es para decir que a veces llevamos esquemas mentales que nos impiden ver soluciones a problemas del día a día, ¿no? Vale, resumiendo, y esto también es muy de coaching. Si yo tengo una visión concreta respecto a mis riesgos, yo actúo de una manera concreta y por tanto obtengo resultados concretos. Es decir, si yo creo que la prevención de riesgos laborales al final es un problema para la productividad, no le tomo en serio y por tanto al final tengo resultados, no soy seguro. Si soy capaz de cambiar y conseguir diferentes puntos de vista, posiblemente ante una nueva mirada realice diferentes acciones y por tanto obtenga resultados diferentes. Esto es muy típico del coaching, pero que lo entendamos que aplicado al coaching de equipos exactamente igual. Vale, el rol del coach. Aquí es muy interesante porque el coach no es ni un consultor, no es un formador, no es un terapeuta. El coach es una persona que ayuda a una persona o grupo de personas a conseguir objetivos determinados. En el caso concreto de la seguridad y salud, objetivos relacionados con la seguridad y salud. El coach, sobre todo, hace de feedback, es decir, hace de espejo, es decir, refleja cosas que las personas o el grupo de personas dicen o hacen en ese momento, ¿no? Es muy importante tener claro que el proceso de coach hay un tema que es confidencial, es decir, que lo que se habla aquí no se habla después fuera, y después el coach utiliza un montón de preguntas, reflexiones, ejercicios para provocar precisamente que esa persona, grupo de personas, reflexionen, es decir, que hagan autoconocimiento, ¿no? Y después otra cosa interesante es que el coach no representa, cuando está actuando como coach en una entrevista, en una reunión de coaching de equipos, no representa ni a un jefe ni a un empresario, sino representa a un profesional coach que intenta ayudar a esas personas a conseguir sus objetivos, ¿no? Pasaremos rápidamente para las herramientas del coaching. Por ejemplo, y lo veremos en el caso, técnicas proyectivas basadas fundamentalmente en trabajar con símbolos. Por ejemplo, símbolos, trabajar mediante un dibujo. Se le pide a la gente que realice un dibujo relacionado con algo y a partir de ahí se trabajan las interpretaciones y visiones de ese dibujo. La rueda de la vida es otra técnica que consiste sobre todo en ordenar determinados aspectos a partir de una valoración, ¿no? de 0 a 10 en los que son las radios de esta rueda. Y después otro aspecto relacionado con las preguntas poderosas, es decir, las preguntas poderosas son aquellas preguntas que de alguna manera hacen que el coachee o el cliente se mueva, es decir, que realmente sea capaz de ver otras visiones, ¿no? Desde el coaching aplicado a la prevención de riesgos laborales, hay algunas notas técnicas del INS que yo, desde aquí, como técnico de prevención que soy, creo que hay, no sé si valoramos exactamente el trabajo que se hacen desde las guías técnicas. Y, por ejemplo, en el caso a la hora de elaborar metodología relacionada con el tema del coaching, hemos encontrado muchísima información y, por ejemplo, determinadas herramientas relacionadas con actitudes que están en las guías técnicas del INS, que son buenísimas a la hora de hacer preguntas relacionadas con actitudes a los clientes, ¿no? Y después el tema de tormenta de ideas, sobre todo en una de las fases que lo que se pide es creatividad, ¿no? Bien, fases del coaching. En este caso el método más utilizado en el mundo del coaching es el método GROW, que procede del inglés crecer, y que fundamentalmente está basado en que lo primero que hago yo es establecer la meta, es decir, le digo a los señores y señoras que están en un proceso de coaching, ¿tú dónde quieres llegar? ¿Qué quieres conseguir
en tu trabajo, en tu vida, etcétera, etcétera. ¿Qué quieres tú exactamente en temas de seguridad y salud en el trabajo? Después se pasa en una segunda fase en la que hablamos de la realidad, es decir, qué está pasando actualmente, que hay cosas que no te ayudan a alcanzar las metas que quieres. Después hacemos una fase de opciones en la que nos planteamos, oye, ¿qué puedes hacer tú para conseguir lo que quieres? ¿No? Es una fase muy creativa. Y por último, el plan de acción, que desde el punto de vista, en este caso particular, creo que uno de los grandísimos éxitos del coaching como metodología es que las personas que pasan en un proceso de coaching salen constantemente con un plan de acción, es decir, con cosas que tienen que hacer después del proceso, ¿vale? Bien, entonces, la secuencia a la hora de establecer un proceso de coaching fundamentalmente es, primero, el coach tiene que crear contexto, es decir, quién es este señor, qué quiere hacer conmigo, con ese grupo, por tanto hay que crear la confianza y eso se hace mediante la presentación, la conversación, etcétera, etcétera. Después pasaríamos a la descripción de la situación actual en temas de seguridad y salud, es decir, qué está pasando, que no estamos haciendo lo que debemos hacer. Después, qué es lo que nos gustaría que pasara, es decir, es otro planteamiento dentro del proceso. Después, hablamos de esas opciones y recursos, es decir, qué vamos a hacer para conseguir lo que queremos. Hacemos el plan de acción y, por último, nos volvemos a ver después de un tiempo y vemos cómo ha ido la aplicación de ese plan de acción, ¿vale? Esta sería la idea del proceso. Desde el punto de vista del caso que llevo, para explicar, hablamos del coaching aplicado a un equipo de trabajo natural, ¿no? Y una de las cosas más claras a la hora de aplicar el coaching a un equipo es que los equipos sienten, piensan y hacen cosas a nivel colectivo. Es decir, que las personas cuando entran a trabajar en un equipo dejan de ser ellas para enganchar la emoción y las formas de hacer de ese equipo. Y eso es fundamental a la hora de gestionar equipos, es decir, de saber qué visión conjunta tiene ese equipo y sobre todo en el mundo de la prevención de riesgos laborales. Por tanto, intentaremos desde el trabajo en equipo, intentaremos saber exactamente cómo piensa ese equipo, qué creencias y juicios tiene ese equipo, qué valor da ese equipo a la prevención, qué grado de cumplimiento asumen el compromiso, es decir, equipo, hasta qué punto estáis comprometidos, y por último, cómo se comunican entre ellos, porque desde el mundo del coaching de equipos y relacionado con la prevención de riesgos laborales es muy importante cómo habla esta gente en temas de prevención. Entonces, vamos a hablar del estudio de caso concreto, ya les digo a ustedes que tengo permiso para presentar este caso, ¿no? Estamos hablando de una empresa que se llama Protec. Es una empresa que está ubicada, que se dedica a servicios de seguridad para la construcción, es decir, por tanto, de alta sensibilidad en temas de seguridad y salud. Es una empresa que está ubicada en una ciudad de Mallorca que se llama Calvià y en principio está compuesta por 6 trabajadores y el empresario. ¿A qué se dedican? A esta instalación de protecciones colectivas, de líneas de vida, de redes de seguridad, de colocación de andamios, etcétera, etcétera. Vale, asistimos a esta empresa en un momento dado con un proceso de coaching de equipos y nos planteamos esta serie de elementos, es decir, generamos contexto en el sentido de decir, oye, ¿de qué es esto del coaching de equipos? ¿Cómo lo vamos a llevar? Etcétera, etcétera. Hablamos de la situación actual, describimos qué nos pasa actualmente, por qué no hacemos lo que tenemos que hacer, mapa de opciones, plan de acción y por último los resultados. Y paso rápido por esto porque interesa sobre todo pasar a la creación de contexto. Es decir, primero de todo se presenta el coach, qué es el coaching de equipos y presentación de los componentes del equipo y se empieza a hablar, por ejemplo, ustedes qué hacen un día normal, tanto en su trabajo diario como en su día a día, en su tiempo de ocio. Es para empezar a hablar del trabajo y del ocio y de los efectos que tiene el trabajo sobre el ocio y el ocio sobre el trabajo, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho estas preguntas de contextualización, nos ponemos en marcha y una de las técnicas que utilizamos en este caso concreto fue las técnicas proyectivas mediante un dibujo, es decir, se le pide a uno de los miembros del equipo que realice un dibujo en el que cómo
el equipo de trabajo vive la prevención de riesgos laborales. Se le pide que haga ese dibujo y después se produce una interpretación por parte de los miembros del equipo y después el que ha realizado el dibujo da su explicación. Todo esto para conseguir una visión común. Entonces, el dibujo que aparece, y lo traemos ahí, es un dibujo como este, ¿no? Y es precisamente pues, un señor en un montaje, en una línea de vida, y lo que resulta interesante es que cuando la gente habla de este dibujo, dice que es un cliente en una línea de vida. Es decir, no están hablando que son ellos en una línea de vida, sino sus clientes. Y ellos para montar líneas de vida tienen que pues montar líneas de vida. Ellos tienen que... Por tanto, empezamos a ver que en los temas de prevención como equipo, ellos no se ven aplicando técnicas de prevención cuando ellos son asesores y ejecutores de temas de prevención en sus clientes, ¿no? Vale, la descripción actual es que a partir de unas preguntas se empiezan a hablar de los elementos que impiden el que la gente siga las normas de seguridad y salud. Se hablan de problemas con los clientes, que de alguna manera te provocan ellos riesgos, problemas relacionados fundamentalmente con un tema de tiempos, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, al final lo que ocurre es que, hacemos una serie de preguntas y parece ser que se identifica dentro de esa serie de preguntas que el problema más importante para seguir las normas de seguridad y salud va relacionado a temas de productividad. Es decir, yo si soy productivo, para ser productivo no puedo estar invirtiendo tiempo en temas de montar, por ejemplo, líneas de vida. Es decir, la seguridad y salud va en contra de la productividad, eso dicen sus miembros. Por eso nosotros en determinados momentos no nos atamos con el arnés. Es decir, y por ejemplo aparecía el tema de en alturas de 2 metros no nos atamos porque no hay tiempo y también, en ese caso hablábamos de exceso de confianza, porque tampoco pasa nada si nos caemos de 2 metros. Eso era la visión. Por tanto, ¿qué es lo que os gustaría que pasara? Pues de alguna manera lo que nos gustaría que pasara es poder trabajar con seguridad y salud siempre. Bien, y para eso uno de los obstáculos más importantes es el tema relacionado con la productividad. Bien, después de una serie de conversaciones, aparece que las formas, de alguna manera, y hablase de todo un brainstorming, cómo podemos conseguir ser más seguros, pues fundamentalmente trabajando desde la programación, visitando la empresa antes de ir ahí directamente, informando al cliente de lo que necesitamos, etcétera, etcétera, y sobre todo trabajando en que la productividad no sea un problema para ser seguros, ¿no? Entonces ahí es donde aparece una conversación muy interesante, en el sentido de que el empresario que estaba presente en esa reunión dice, ¿por qué pensáis vosotros que yo priorizo la productividad a la prevención, ¿no? Y entonces el resultado final de esa conversación fue que los trabajadores consideraban que si no eran productivos iban a tener problemas de contratos, es decir, iban a tener dificultades para conseguir contratos y por tanto incluso a perder contratos. Por tanto, el problema era de una falsa creencia relacionada con la probabilidad de perder el trabajo en caso de perder clientes. Bien, entonces se produjo una conversación muy interesante y que dijo, en este caso el empresario, que el responsable de los contratos es él y que por tanto que no se preocuparan de ser productivos, sino que se preocuparan de ser seguros, que él ya se preocupaba de los clientes. A partir de ahí se montó un plan de acción en el que fundamentalmente decidieron seguir las normas de seguridad y salud, avisar en caso de determinadas situaciones de estrés, etcétera, etcétera, a sus responsables, etcétera, etcétera. Bien, al final, al cabo de 2 semanas, volvimos a hablar con este equipo, vimos cómo iba y efectivamente consiguieron ser muchísimo más seguros, directamente hablando con su empresario, diciéndole, oye, que aquí no vamos a cumplir con el tiempo programado. Hablaban con el empresario y el empresario ya se encargaba de gestionar al cliente, y en este caso ellos podían trabajar con seguridad y salud. Únicamente tuvieron realmente un problema de no cumplimiento
del contrato en tiempos, de todos los contratos que tenían. Lo que significa es que al final ese problema relacionado con temas de tiempo y productividad se pudo resolver. Bien, surgieron otro tipo de problemáticas relacionadas con el tema de la excesiva confianza, etcétera, etcétera, pero bueno, ese tema ya era otro que se podía trabajar desde otro punto de vista. Bien, en definitiva, como conclusiones, ya por un tema de tiempo, decir que seguirá y es fundamental que se siga trabajando en el tema de la información y formación a los trabajadores, que es fundamental que la dirección de la empresa esté concienciadísima de la necesidad de seguir gestionando los temas de prevención, pero que la metodología del coaching aplicado en prevención de riesgos laborales nos puede ayudar a trabajar sobre todo en aquellos casos en que los trabajadores saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Por tanto, para trabajar en aquellos casos asociados a temas de tipo emocional. Es decir, no lo hago porque no creo en la prevención. No lo hago porque si lo hago, mis compañeros se van a poner en contra mía. Bien, todas estas cuestiones yo creo que se abre un campo importantísimo y yo invito a todos los que están en sus centros de trabajo, en sus casas viendo esta ponencia, además de las personas que estén presentes, que empiecen a pensar y aplicar estas cosas si no lo han hecho ya, porque creo que es una herramienta que va a tener mucho futuro. Dicho esto, pues muchísimas gracias y bueno, y ahora a las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, te voy a hacer las primeras preguntas que han llegado por el chat. La primera de ellas de Daniel va relacionada con hacer coaching también a los gerentes y jefes de la obra de un caso de la construcción, sí. Y comenta que a veces la actividad de los técnicos en prevención de riesgos laborales en obras se ve muy limitada por las necesidades productivas y de tiempo, sí. Y que pregunta si no deberían ser los responsables de las obras, los gerentes y los jefes de obra, quienes hagan el coaching. Yo te pregunto si tienes alguna experiencia, añado si tienes alguna experiencia en gerentes y mandos intermedios es decir, lo ideal sería que la persona que está más en contacto con el equipo de trabajo y por tanto que desde un punto de vista de la práctica, es decir, que visualmente y físicamente está, lo ideal sería que los procesos de coaching los realizara el mando inmediato superior, es decir, en este caso el mando intermedio. Pero en ese caso tendríamos que estar hablando desde el líder coach, es decir, un señor o una señora responsable de un equipo que aplica la metodología del coaching en su equipo. ¿Bien? Lo que sí sabemos es que también eso significaría, primero, que deberíamos tener un mando intermedio súper concienciado en el mundo de la prevención de riesgos laborales y después tendríamos que tener un mando intermedio formado en la metodología del coaching, lo que significa que complica, ¿no? Por tanto, siempre nos queda la posibilidad que el técnico de prevención se forme en estos temas y lo aplique, o siempre nos queda la última posibilidad, que es la posibilidad de poder utilizar pues, coach externos, ¿no? Pero lo ideal sería que los temas de la gestión de la seguridad de salud de los equipos los llevara el mando inmediato superior. No sé si he dado respuesta. Yo creo que sí, pero ahora nos dará su feedback. Daniel, para Teresa Simón nos dice que cree que un aspecto que se debe dar es que la persona o el equipo quieran o más bien crean en el coaching. ¿Sí? ¿Cómo se consigue comenzar un proceso de coaching a un trabajador que no... Espera que se me ha cortado, perdón. Bueno, que no lo conoce. Probablemente, si quieres, perdona, que se me ha... Entran más y se me ha ido para abajo. Pero sí, bueno, bien, pues posiblemente. Bien, hay una de las cosas relacionadas con un proceso de coaching. En principio, si estamos hablando de coaching desde el punto de vista organizacional, eso significaría que la empresa invitaría a un señor o a un equipo a que participara de esta metodología, exactamente igual que le dice, oiga, ustedes tienen que ir a un curso de formación. Por tanto, estamos hablando de que desde el punto de vista profesional, en este caso, un trabajador o trabajadora asistiría porque se lo está pidiendo su empresa. El trabajo complicado es el trabajo que tiene que hacer, en este caso, el coach, el profesional coach, que tiene que conseguir la confianza por parte de esa persona o de ese equipo
en que esos señores y señoras realmente se expresen hasta el punto que tengan que expresar temas relacionados emocionales o temas de creencias o temas de valores, ¿no? Por tanto, hablábamos de la contextualización. Es muy importante que el coach sea capaz de conseguir la confianza de ese cliente o ese coachee que se le llama, ¿no? Y eso, ¿cómo se hace? Pues contextualizando. Muy importante el tema de cómo hablamos, de la comunicación no verbal y sobre todo la sensación de que en este caso el coach se pone a disposición del cliente, de la persona o grupo de personas. No estoy aquí para decirte lo que tienes que hacer, lo que quiero es ayudarte. Este sería el rol, pero hay que trabajárselo, sin duda. Íñigo comenta que aplicar el coaching en la construcción lo ve complicado, ya que la mayor parte de los trabajadores en obra no tienen tienen niveles culturales muy bajos y no están acostumbrados a este tipo de técnicas. ¿Cómo crees tú que se puede salvaguardar estas barreras ya más culturales? La experiencia con la que hemos presentado aquí es una experiencia de gente que trabaja en el sector de la construcción. Es decir, y en este caso la situación es la siguiente, es decir, no solo están los operarios, sino además en este caso, al ser una empresa pequeña, está el empresario. Es decir, y se produce un diálogo muy interesante y se producen cosas y se dicen cosas que nunca se habían dicho. Es decir, es posible conseguir con personal de la construcción, conseguir hablar de estas cosas, es posible, porque de hecho la experiencia así nos lo dice, ¿no? La diferencia es que en este caso el coach está creando un entorno seguro en el que de alguna manera está gestionando las posibles tensiones que se puedan producir. Bien, entonces el coach también realiza intervenciones cuando se produce algún tipo de tensión, no solo entre un responsable y su equipo, sino entre los propios miembros del equipo, ¿no? Pero la experiencia dice que se puede hacer. Bien, insisto que eso no significa que no tenga su dificultad, ¿eh? Por eso también es verdad que el coach como profesional también tiene mucho que decir, es decir, en el éxito, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Laura te plantea la siguiente pregunta: ¿cómo se puede hacer coaching en una empresa cuyos puestos de trabajo son fundamentalmente pantallas de visualización de datos y cuyos riesgos son estrés y duración de jornadas? Bueno, pues la idea en este caso posiblemente no estemos hablando de actitudes en contra de la seguridad de salud, es decir, no quiero colocar la pantalla de determinada manera o no quiero colocar la silla de determinada manera para que no sufra mi espalda, sino estaremos hablando precisamente de temas relacionados con el estrés. Por tanto, lo que estamos ayudando desde el coaching, en este caso se podría hablar de un coaching individual, es que este señor o esta señora sea capaz de identificar aquellos elementos que le crean estrés y por tanto que tenga una nueva perspectiva de la gestión de esos aspectos que le crean estrés, ¿no? Es decir, y esto en el mundo de la psicología y de cada día queda más claro, se dice que esta frase de decir me estás estresando es incorrecto. Lo que tenemos que decir es que me estoy estresando, es decir, ahora mismo no estoy gestionando bien mi emocionalidad ante ese elemento que yo interpreto como amenazante. Por tanto, sí es posible trabajar desde más aspectos relacionados con el estrés y salud. Muy bien. Albert pregunta: como técnicos en prevención de riesgos laborales de empresas, ¿cómo proceder si la jerarquía o dirección de la organización no cree en la PRL? Sin ello no podremos hacer coaching. Pues efectivamente. Aquí creo que la pregunta es clara en el sentido que si la dirección no está convencida no solo de las posibilidades del coaching, sino no está convencida de la creación de una cultura preventiva basada en que todo el mundo cree, se integra, etcétera, etcétera, pues tendremos un problema. Otra cosa es que, y esa es una propuesta que les hacemos a todos los técnicos de prevención, es que dentro de sus procesos de formación sean capaces de utilizar la metodología del coaching. Por tanto, en este caso, no hay que pedir permiso a la dirección para hacer un proceso de coaching, sino que dentro de la propia metodología de formación
relacionada con los riesgos de un puesto de trabajo, pues en vez de decir a la gente, que eso es lo técnicos de prevención hacemos, decir, cuidado con esto, con lo otro y lo demás allá, decirles, escuchad, vamos a hablar de vuestros riesgos, a ver cómo veis, cómo los vivís y por qué no hacéis lo que tenéis que hacer. Y entonces es otro tipo de conversación entre lo que es el técnico de prevención con su rol de formador, pero asume un rol de coach, como metodología. Te traslado también una pregunta de Henry, bueno, más que una pregunta, te felicita por la ponencia. Gracias. Y dice que desde su punto de vista ha quedado un poco incompleta la parte del tema relacionado con el coaching y el aprendizaje transformador. No sé si le puedes ampliar un poco más a este respecto. Bien, es decir, sería de esta manera. Si yo, por ejemplo, como mando intermedio, le digo como mando técnico de prevención de la empresa, le digo a un señor o a una señora, tienes que seguir las normas de seguridad y salud, porque si no vas a tener un problema, porque si no te vamos a sancionar, este señor y esta señora va a hacer su trabajo desde el miedo que tiene a no seguir las normas de seguridad y salud. Por tanto, no lo hace desde el convencimiento de la necesidad de la salud suya respecto a su trabajo. Por tanto, si nosotros somos capaces de conseguir que ese señor o esa señora tenga otra perspectiva, es decir, que sea capaz de ver que tiene que seguir las normas de seguridad y salud, no por lo que le puede producir en temas de sanción, sino por su responsabilidad y su salud, o por ejemplo por la salud de lo que representa después en su familia, con sus hijos, si es capaz de ver esta perspectiva, cambiará su forma de ver, cambiará su forma de accionar y por tanto conseguirá resultados diferentes. Es decir, seguirá las normas de seguridad y salud, para decirlo de alguna manera, y producirá pues, que la probabilidad de riesgo de accidente disminuya. Esta es un poco la explicación. Ismael te pregunta si es indispensable que el grupo a trabajar tenga una formación adecuada en PRL o si puede ir adosada el coaching a esta formación a la vez. Bien, intentaré, es decir, en principio lo que necesitamos es que la persona que va a hacer coaching esté formada en coaching. Pero una cosa importante desde el mundo del coaching, que el coach no es especialista en los temas que toca. Es decir, por ejemplo, no es necesario, aunque ayuda, que para hablar de prevención de riesgos laborales, el coach tenga que ser especialista en prevención de riesgos laborales. El coach tiene que ser especialista en acompañar a personas o a grupos de personas. Es decir, tiene que conocer muy bien la metodología de acompañamiento, es decir, las preguntas, las técnicas, etcétera, etcétera. No sé si era esta la pregunta, ¿no? Me refiero respecto a esto, no sé, creo Elena. Que sé un poco que sí, se puede formar utilizando el coaching. Es decir, lo que hay que decir es que el coaching como metodología no es una metodología de formación donde el experto formador le dice a los participantes lo que tienen que hacer o cómo tienen que hacer. En este caso, una de las características del coaching es que el coach asume el papel de acompañante, es decir, yo no te digo lo que tienes que hacer, pero te hago preguntas para que reflexiones, para que llegues tú a la conclusión de lo que tienes que hacer. Esta sería un poco la idea. Creo que había una pregunta de un asistente. Sí. Yo quería preguntar, antes se preguntaba, ¿no?, qué hacemos si la empresa realmente no cree en la prevención de riesgos laborales. Sí. Yo le voy a dar la vuelta a la pregunta. Hemos visto en su ponencia que hay muchísimos problemas con los que se encuentran las empresas día a día para poder cumplir de forma efectiva con sus responsabilidades y obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Hemos visto, también hablaba Elena al principio, de la participación activa, de la necesidad de una implicación responsable por parte de los trabajadores. Mi pregunta va, si el coaching, como también se ha preguntado, es una herramienta que de verdad yo creo que tiene grandes posibilidades, tiene un potencial excelente en cuanto a esa implicación y esa sensibilización, pero también hemos visto que depende de la voluntad del propio trabajador, ¿no? Y hemos visto antes un caso que se decía, bueno, no conseguimos llegar a implicar al trabajador y no conseguimos los efectos que nosotros pretendíamos. ¿Qué herramientas se podrían utilizar para potenciar el coaching? Es decir, ¿qué herramientas podrían utilizarse de forma conjunta con el coaching para potenciar
este potencial, valga la redundancia de esta metodología? Sé que la pregunta es difícil, ¿no? Pero es un poco... Bien, estamos hablando de la aplicación del coaching a un mundo nuevo. Hay que decir que el coaching tiene 20 años, 30 años, es decir, y aquí en nuestro país, pues mucho menos, ¿no? Entonces, estamos hablando del potencial del coaching. Es decir, el coaching tiene un potencial, y los que estudian en temas de economía están hablando que por cada euro que yo invierto en coaching, tengo una devolución de 5 euros. Es decir, estamos hablando de un 500% aproximadamente. En resumen, lo que hay que demostrar, y esto nos pasa siempre a todos los que hemos sido técnicos de prevención, es decir, que la prevención es rentable, es demostrar que el coaching es rentable. Es decir, para eso, primero hay que intentar conseguir que en este caso los que toman decisiones quieran aplicar el coaching en la empresa. Da igual si es un coaching dirigido a temas más ejecutivos o dirigido a equipos, ¿no? Y a partir de ahí, mediante la demostración del potencial de la herramienta, intentarlo aplicar a un ámbito que es la prevención de riesgos laborales. Por tanto, como en el mundo de la prevención de riesgos laborales en general, creo que la demostración del potencial de la herramienta demostrará su eficacia. Pero para eso, y ahí entra pues técnicos de prevención, gente de recursos humanos, etcétera, etcétera, para eso hay que aprovechar las oportunidades. ¿Bien? No sé si... Sí, pero una pregunta más ahondando, y perdón que no sí. quiero monopolizar. Por ejemplo, en negociación colectiva se habla de imponer obligaciones en los convenios colectivos a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, interponer o obligar a los trabajadores a ese cumplimiento en vía de convenios colectivos no ayudaría a potenciar aún más los efectos del coaching. Bueno, lo que sí entendemos que en los convenios se habla de formación. ¿Por qué no se puede hablar de otro tipo de metodologías, ¿no? Es decir, por ejemplo, como el coaching. Lo que pasa es que yo entiendo que para eso todo el mundo tiene que tener claro qué es el coaching, ¿no? Y a lo mejor nos falta todavía cultura, o sobre todo a determinados colectivos les falta cultura para entender lo que es el coaching, ¿no? Pero desde un punto de vista de que se pueda incorporar metodologías relacionadas con el mundo del coaching, bienvenido. Estamos hablando de desarrollo de personas. Es decir, desarrollo de personas, yo creo que a todo el mundo, en este caso tanto a la parte empresarial como a la parte de los trabajadores, les interesa desarrollar personas. Primero a unos, a lo mejor desde un punto de vista más económico, y a otros porque a todos los trabajadores les gusta ser mejores, ¿no? Por tanto, la idea sería incorporarlo, ¿no? También es verdad que al menos desde el mundo de la psicología, somos más partidarios primero de intentar las cosas vendiendo los beneficios, y después, si después de esas estrategias de venta no funcionan, entonces tendremos que sacar esa parte más de obligación, ¿no? Pero yo creo que se puede convencer, ¿no? De hecho, el potencial está ahí, ¿eh? Humberto, Pedro te pregunta cómo se puede formar un técnico en PRL para ser coach. Bueno, en principio hay toda una serie de escuelas de formación que se dedican a formar y acreditar en temas para ser coaching, ¿no? La recomendación sería que las personas interesadas en formarse en coaching se fueran a escuelas de formación que estén asociadas o que estén adscritas a asociaciones, ¿no? Es decir, yo por ejemplo pertenezco a ECO, pero hay otras, a SESCO y ECF, es decir, hay otras asociaciones, ¿no? Entonces, normalmente esos programas están hablando de una formación que están hablando, pues esto, de 100, 200 horas de formación, y a partir de ahí podríamos decir que tenemos la base para podernos dedicar al mundo del coaching. Después también hay que distinguir que aquí estamos hablando de un coaching muy empresarial y no tanto del life coaching, ¿no? Por tanto, convendría ir a tipos de formaciones más bien dirigidas al tema del coaching relacionado con la empresa. Pero eso se puede uno formar, y en Internet hoy en día podemos encontrar un montón de cursos, de formación, etcétera, etcétera. Entonces la idea sería que las personas pasaran por procesos de formación, que estaremos hablando de 150, 200, 250 horas, ¿no? Esta sería
en principio la propuesta. La propuesta, muy bien. Jordi te pregunta, ¿cómo plantearías un proceso de coach a un directivo para que pase a la acción y ponga en práctica un proceso de coaching en su equipo? Bien, primero, lo que decíamos, ¿no? Aprovechemos las oportunidades, ¿no? Entonces, una de las formas o metodologías de intentar convencer a un directivo sobre la necesidad de que aplique el coaching en su organización es precisamente mediante la metodología del coaching. Es decir, en este caso, nosotros haríamos una intervención sobre esta persona que tiene poder de decisión, sobre que primero planteara qué es lo que le gustaría que pasara en su organización, en temas relacionados a nivel de productividad o en temas relacionados concretamente en temas de prevención de riesgos laborales. Después le plantearíamos qué es lo que le impide actualmente conseguir ese objetivo. Después le plantearíamos qué cree que puede hacer, y es posible que una de las opciones que aparezcan en lo que puede hacer para conseguir ese objetivo sea precisamente el coaching, aplicar el coaching, ¿no? Por tanto, a partir de ahí, después ya, si usted considera que el coaching puede ser una buena herramienta para aplicar en su empresa, ¿por qué no lo aplica? ¿Bien? Por tanto, no sería tanto de decirle usted tiene que aplicar el coaching porque le vendrá muy bien, sino mediante la metodología del coaching que el mismo empresario llegue a la conclusión. Esto sería un poco la forma, ¿no? Chus te pregunta, ¿habéis aplicado coaching como sistema de trabajo cuando las evaluaciones psicosociales detectan un problema? Bien, en este caso suelen aparecer no tanto de evaluaciones de riesgos psicosociales en el que tantas personas han contestado tanto en determinado ítem o determinado factor, etcétera, etcétera, sino suelen acudir, ya estoy hablando con nuestra experiencia como consultora, suelen acudir cuando tienen problemas serios. Cuando digo problemas serios es cuando desde una problemática psicosocial aparece ya la necesidad de tomar cartas en el asunto porque los medios de la organización no han sido suficientes, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento, y bueno, y lo sabemos todos los que nos hemos dedicado a la prevención de riesgos laborales, que es la inspección de trabajo. Es decir, la inspección de trabajo sigue siendo un elemento que ante una situación de denuncia o no denuncia, pero bueno, de tema psicosocial, pues entonces es cuando aparece y le solicita a la empresa que haga algo, y entonces cuando la empresa dice es que yo he hecho muchas cosas, haga algo más, ¿no? Y muchas veces es donde aparece el coaching como una herramienta para hacer ese algo más, ¿no? Entonces, yo diría, por nuestra experiencia, que hay empresarios sensibilizados que voluntariamente acuden, oye, tengo un trabajador y tengo un problema, pero después hay otros empresarios que se acaban de dar una vuelta más en función de un problema que tengan con la inspección de trabajo o con la autoridad laboral. Íñigo te pregunta, por tu experiencia, ¿cuántas sesiones pueden llegar a ser necesarias de coaching individual con un mando intermedio para llegar a dotarle de las capacidades para intervenir sobre las conductas de las personas que tenga a su cargo? Bien, bueno, aquí hay una cosa clara, que es, y se dice así, ¿no? Se dice que cada proceso de coaching es como un proceso artesanal, porque no hay ninguno igual. Bien, ¿eso qué significa? Que como las personas todas son diferentes, la metodología es la misma, ¿no? Pero a veces pasan cosas, ¿no? Por tanto, por ejemplo, en mi caso particular, yo considero que, por ejemplo, 6 sesiones es un mínimo necesario para que se puedan producir o empezar a ver cambios, ¿no? Porque eso significaría que de cada sesión el mando intermedio saldría con un plan de acción, por tanto en la siguiente sesión analizaríamos el plan de acción, surgirían otros problemas o nuevos objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay de todo, y puede ser que también ha pasado que la tercera sesión, en este caso el coachee, esté ya tan maduro, para decirlo de alguna manera, que ya se deje el proceso, pero por lo menos una media de 6, de 9 sesiones creo que es lo adecuado. Lo que sí es importante es la no creación de dependencia. Es decir, porque se puede producir una dependencia, está muy bien el tener una persona al lado que cada semana o cada 15 días o una vez cada 3 semanas
te sientas y le cuentas tus problemáticas y de alguna manera te ayuda a tener otras visiones. Esto está muy bien. Lo que pasa es que eso ya es crear dependencia y entonces empieza a depender y perder responsabilidad en cuanto a su acción, ¿no? Por tanto, el coach también éticamente tiene que saber decirle, oye, a volar solo. Y esto es una cuestión pura y dura de ética. Continúa la pregunta de Íñigo diciendo que si sería necesario acompañar al mando intermedio durante su trabajo diario en el taller. Todo lo que sea información extra, bienvenido sea, ¿no? Lo que pasa es que después tenemos que hablar de las realidades, ¿no? Y entonces yo entiendo que un coach que trabaja dentro de la empresa, en este caso, tiene su tiempo a disposición de la empresa y por tanto pues puede dedicar esos tiempos a visitar in situ, ver cómo trabajan, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos hablando de un coach externo, no podemos olvidar que hay un tema de coste económico, ¿no? Y por tanto, es decir, si el coach se tiene que desplazar hasta la empresa, etcétera, etcétera, al final eso es un coste económico. Otra cosa es que eso sea bueno desde el punto de vista del proceso, pero bueno, cuesta dinero y eso hay que verlo, ¿no? Por tanto, siempre será bueno, pero que tengamos claro que hay una limitación también asociada a tiempo y a economía. Sí, pues otra pregunta por aquí. Lo que pasa es que creo que están comentando en el chat que al haber preguntas por aquí hay problemas de sonido. Vale, si acaso yo traduciré la... Eso, sí. ¿Hasta qué punto, puesto que has comentado en tu presentación que se trata de cambiar actitudes, hasta qué punto el profesional coach se ciñe al tema de cambio de actitud en materia de prevención de riesgos laborales y también aborda otros aspectos de esa persona que colaboran, contribuyen o favorecen ese cambio de actitud respecto a un tema concreto, porque realmente aborda otras cuestiones? Bien, bueno, la pregunta es, si no es decir, cómo en un momento dado estamos hablando de cambio de actitudes hacia la prevención y cómo puede extrapolarse a otros aspectos. Es decir, clarísimo, un profesional que es más seguro es un profesional más confiado, es un profesional más productivo, ¿no? Por tanto, por ejemplo, desde el punto de vista de procesos de coaching relacionado con el tema más psicosocial, con el tema del estrés, por ejemplo, hay un caso clarísimo que es mucha gente que llega con un tema relacionado con su gestión del tiempo, que le crea y le provoca temas de estrés. Quiero mejorar porque veo que no controlo mi tiempo y al final acaba siendo un trabajador muchísimo más productivo porque gestiona su tiempo de manera eficaz y además sin ansiedad. Por tanto, la extrapolación es clarísima, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el coaching aplicado a actitudes de prevención de riesgos laborales trabaja sobre todo sobre las limitaciones relacionadas porque no hago lo que se supone que tengo que hacer, ¿no? A veces surgen otros temas relacionados con temas de comunicación. Por ejemplo, no lo hago porque mientras este señor o señora sea mi jefe, no me da la gana. Existe, así de claro, ¿no? Y así te lo expresan, ¿no? Entonces, a partir de ahí se produce una conversación entre analizar, por ejemplo, que a ver si es posible que este señor o esta señora llegue a la conclusión de que arriesgarse la vida por un tema emocional respecto a un jefe o una jefa concretos. Pero la conclusión tiene que llegarlo, por supuesto, el trabajador, no tú, porque entonces dirás, oye, mi vida y hago lo que quiero, ¿no? Vale, gracias. Muy bien, Humberto, pues muchísimas gracias. Bien. Trasladarte también las felicitaciones y los agradecimientos de las personas que están en el chat. Nuestro agradecimiento, por supuesto, por tu tiempo, gracias. por una ponencia que creo que ha sido interesantísima. Y nada, darles las gracias también a los participantes por haber estado con nosotros hoy y emplazarles a otro webinar que tendrá lugar el día 10 de julio, también a las 12 de la mañana. Y en esta ocasión hablaremos del uso de la técnica Alexander para la prevención de trastornos musculoesqueléticos en el ámbito laboral. Les animo a que se inscriban en la misma dirección de correo con la que se han inscrito en esta ocasión y a que sigan nuestras actividades. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias.